Feliz día a los papás presentes en esta noche, me alegra verles. Vamos a meditar en la palabra de Dios hoy con un mensaje para los padres, ¿sí? No sé quiénes vieron el tema de hoy. Vieron en el WhatsApp, dice Nisi Dominus Frustra. ¿Saben qué es esto? Alguien dijo por ahí que es una frase en latín. Y sí, están acertados. Hoy vamos a tener una misa en latín. ¿Qué les parece? ¿Ah? Antes daban los sacerdotes misas en latín y la gente no entendía nada, pero se hablaba en latín. Si es una frase en latín, esta frase tiene un significado, está impresa en el escudo de Edimburgo, que es la capital de Escocia. La tienen impresa en ese escudo y también está impresa en todos los documentos oficiales de esa ciudad. ¿Qué significa esta frase? Esta frase significa: sin el Señor de la casa, frustración. Bueno, esta no es una frase popular que nace del común de la gente. No, para nada, es una frase que está escrita precisamente en la Biblia, escrita en latín por San Jerónimo a finales del siglo III, que se llama la Vulgata. Es una Biblia traducida al latín y empieza el Salmo 127, con esta frase: Nisi Dominus Frustra. Sin el Señor de la casa, frustración. Creo que sería lindo que esta frase la tengamos presente, especialmente en esta noche los papás, y hagamos un cartelito en la casa, un cuadrito y lo pongamos. Sin el Señor hay frustración. Sin el Señor, en mi casa, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi ministerio, hay frustración. Hoy, bueno, dijimos que es el Día del Padre y vamos a adaptar este salmo específicamente a los papás. Ser papá es una tarea muchas veces imposible. Es difícil ser padre. Es muy difícil. Yo cometí muchos errores siendo padre. No porque no amé a mis hijos o no amé a mi esposa, pero es difícil ser padre. Imagínense tratar de criar hijos, educar hijos, formar un hogar sin Dios. Es una tarea vana y frustrante. Ser papá es difícil. Ser papá es difícil. Lamentablemente la figura paterna en el hogar ha decaído mucho. Personalmente pienso que Satanás en el hogar, al primero que ataca es al padre. La primera figura que Satanás ataca en el hogar para destruir un hogar es el papá. Por eso hay tanta imagen negativa de los papás. Tanta imagen negativa. Si no hay un papá en el hogar, es todo más difícil. Es más difícil llevar a los hijos a la iglesia. Es más difícil que el Señor sea el centro en el hogar. Yo no quiero que te afectes si quizás en tu hogar falta el papá o no lo tenés. Como dijo Emanuel, Dios suple esa ausencia. Dios la suple. Pero nosotros, como padres creyentes, también podemos cometer ese error de ser padres sin que Cristo sea el centro, sin que Cristo sea el amo y Señor de nuestras vidas. Tantas imágenes negativas de los padres. ¿Vieron en internet todas las bromas que salieron? Por eso los papás les regalan medias,
le regalan tazas, le regalan calzoncillos. ¿Y a la mamá qué le regalan? Celulares, carteras. A los hijos, computadoras. Los papás, por ahí tenemos el regalo más pequeño, ¿no? Bueno, esto también puede ser porque el papá es el que se compra el regalo, ¿no? El papá es el que se regala solo, por eso a veces es el regalo más barato, porque el papá tiene que pagar. Anoche me sorprendió leer con un regalo hermoso, pero no quiero ni averiguar de dónde sacó la plata. En el resumen lo voy a ver. Papás, en esta noche el Señor quiere enseñarnos que si Él no es el centro, si Él no es nuestro dueño, si Él no nos cuida, si Él no nos ayuda, si Él no nos bendice, la tarea de construir un hogar es en vano, es frustración. Podemos construir una casa, podemos casarnos, tener una esposa, podemos tener hijos, podemos tener nietos, pero no significa todo esto que construimos un hogar. Un hogar donde Dios sea el centro. Construir un hogar sin el Señor es nisi dominos frustra. Acuérdense de esta palabra. Yo traté de ponerla así en latín para que llame más la atención, ¿no? Sin el Señor es frustración. Vamos a leer ahora el Salmo 127. No lo vamos a leer en latín, lo vamos a leer en castellano. Y ahí habla de lo que es construir sin el Señor. Salmo 127, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tardes a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el descanso. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Papá, si querés construir un hogar, si Dios no edifica el hogar, es en vano que intentes hacer. Bueno, el salmista acá no está diciendo que el papá no construya, no haga nada, no cuide, no enseñe, no provea. No está diciendo eso. Ni tampoco desestima la tarea esforzada de los papás. La verdad que es admirable ver a padres que se levantan temprano, antes de que salga el sol, y ahora en invierno, en el frío, en la lluvia. Cuando salgo de casa veo muchos padres de familia yendo a trabajar en moto, con frío, a buscar el pan para su familia. Esto es admirable. Es digno de elogiar, de felicitar al papá que hace eso. Pero podemos hacer muchas cosas, podemos tener muchos esfuerzos, pero si el Señor no está guiándonos, no está fortaleciéndonos, va a ser una tarea vana. Vamos a tener un hogar frustrado. Sigue diciendo el Salmo: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Un papá cuida la casa, cuida a su esposa, cuida a sus hijos, cuida del peligro,
trata de hacer puertas seguras, ventanas seguras, donde no entren los ladrones. Puede proteger de muchas formas. Pero si Dios no está cuidando el hogar, ese hogar corre peligro. Porque a Satanás no lo limita una puerta fuerte, una ventana de hierro, no lo detiene. Solamente el cuidado de Dios. Nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios para que Él cuide nuestro hogar. Si yo intento cuidar el hogar, solo no voy a poder. Va a ser frustrante esa tarea. Quizás no entrarán ladrones a casa, pero entrará Satanás y hará daño. Hará daño a mí, principalmente, a mi esposa y a mis hijos. El versículo 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Como decíamos, podemos hacer cosas muy buenas. Y felicito en esta noche a todos los papás que se esfuerzan trabajando, que se preocupan por su familia, por el sustento, que nada le falte a sus hijos. Pero quiero hacer una enseñanza profunda que el salmista acá quiere enseñar. Eso no es todo. Eso no es todo. Eso no es formar un hogar como Dios quiere que lo hagamos. No solamente proveyéndole cosas materiales. Trabajando, esforzándonos, renunciando a tiempo de descanso, seguir buscando para sostener nuestro hogar y que cada vez esté mejor. Es muy bueno, pero no es todo eso. Porque si no está Dios en el centro, si no está Dios cuidando, si no está Dios construyendo mi hogar, hay peligros en el hogar. Y todo el esfuerzo, todas las horas de trabajo, aunque me levante de madrugada y me acueste tarde, las consecuencias son comer pan amargo. ¿Y qué es comer pan amargo? Es llegar a la noche, comer algo con amargura. Quizás hay bienes, hay riquezas en la casa, pero hay amarguras. Hay abundancia de cosas materiales, pero hay amarguras. Hay frustración. De nada sirve esforzarnos por darle todo a nuestra familia si no le damos lo principal. Que Dios sea el centro del hogar. No pongamos, queridos papás, todo el esfuerzo en nosotros, sino que descansemos en el Señor. Busquemos sus fuerzas, busquemos su dirección, sus consejos, su sabiduría para construir el hogar. Pues que a su amado dará Dios el sueño, sigue diciendo el salmista. Este salmo algunos creen que lo escribió Salomón y otros creen que lo escribe David a Salomón. Pero no se sabe bien quién fue. Pues a su amado dará Dios el sueño. Cuando Dios es el centro, cuando Dios está construyendo el hogar, cuando Dios está a mi lado, cuidando mi hogar, recién ahí puedo tener descanso. Después de una jornada dura de trabajo, yo puedo tener descanso a la noche. Dios me dará el descanso. Dios me dará las fuerzas. Y podré levantarme al día siguiente con nuevas fuerzas. Solamente cuando Cristo es el centro del hogar. Versículo 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del bien. Herencia de Jehová son los hijos. Por lo general, ¿quiénes heredan? Los hijos, ¿no? Los hijos son los que heredan los bienes de sus padres. Pero acá es al revés. La herencia de los padres son los hijos. El regalo de Dios son los hijos para los padres. Tenemos que tener extremado cuidado en la crianza de los hijos.
son un tesoro valioso, de alta estima, de alto precio. No tienen precio. Debemos poner todo el esfuerzo en criarlos bien, en educarlos, en instruirlos, en que sean buenas personas, que sean educados, personas que triunfen en la sociedad como personas y por supuesto como cristianos, que conozcan a Dios, que se entreguen a Cristo. Esta es la tarea imposible sin Dios, tener un hogar donde Dios es el centro. Versículo 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habitados en la juventud. Nuestros hijos serán como saetas, como flechas. Y fíjense, los papás somos como guerreros valientes. Que en nuestras manos tenemos flechas, que son nuestros hijos. Pero ¿por qué la palabra de Dios comparará a los hijos con flechas? Vemos dos puntos nada más. Hay más, pero por razones de tiempo no quiero hacer muy largo esto, porque hay muchos regalos y cosas para los padres después. Una de las cosas por qué compara la palabra de Dios con flecha a los hijos es porque el guerrero no va y cosecha la flecha. La flecha no crece sola. A la flecha hay que formarla, hay que pulirla, hay que trabajarla para que sea una buena flecha. Hay que moldearla. Esto se hace con amor, con paciencia, con cuidado. Estamos formando una flecha para que esa flecha algún día sea lanzada. Ahora nosotros como papá corremos el riesgo de criar y formar flechas derechas o flechas torcidas. La flecha derecha va al objetivo y la flecha torcida va para cualquier lado. Tenemos esa responsabilidad. Como padres somos responsables de nuestros hijos. Somos responsables. Algunos dicen, bueno, los hijos toman decisiones cuando son grandes, pero han llegado a grandes con consejos y enseñanzas nuestras. ¿Por qué más puede compararse con una flecha? Porque deben ser dirigidas y orientadas. La flecha no sale sola del arco. La flecha no sale ni busca solo su objetivo ni su destino. Es el valiente quien da el impulso, quien da la dirección, quien da la fuerza, quien ve a dónde va a ir. Es el valiente el que marca el objetivo a la flecha. Calcula, direcciona, da la fuerza, controla a la flecha y la lanza. Los hijos necesitan orientación, necesitan consejos, necesitan de nuestra fuerza, necesitan de nuestra ayuda, de nuestros consejos hacia dónde tienen que ir. Nosotros somos los que les direccionamos. No es que tenemos robots, pero tenemos que marcarles dentro de los parámetros. Por eso es tan importante que Dios esté construyendo, porque Él nos va a guiar a marcarle bien el objetivo a nuestros hijos. Si Dios no está controlando nuestras vidas, vamos a marcar cualquier objetivo y vamos a formar flechas torcidas que saldrán desviadas cuando yo las envíe al mundo. Esta tarea de formar una flecha se la hace desde pequeño. Dicen que hasta los 5 años los niños tienen una capacidad de retener y de aprender y le quedan cosas grabadas que no se olvidan más, tanto cosas buenas como traumas, los primeros 5 años.
Si hay padres acá que tienen hijos de menos de 5 años o adolescentes, mientras más pequeños les hables, les enseñes, estás formando una flecha derecha. Si Dios es tu consejero, es tu constructor del hogar, Él va a mostrarte cuál es el objetivo para tus hijos. ¿Y cuál es el objetivo? General. Que salgan al mundo oscuro, lleno de peligros mortales para nuestros hijos. Ahí lo tenemos que mandar algún día, tendrán que salir, tendremos que lanzarlo. Todo depende del trabajo que hemos hecho antes de largar esa flecha. Si hemos hecho un buen trabajo, ese hijo saldrá bien direccionado hacia el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que sean independientes de nosotros, que sean personas de bien, que sean creyentes, que amen, que sirvan a Dios, que sean dependientes de Dios. Algún día van a ser independientes de nosotros, en el momento que lo lanzamos. Pero ellos sabrán que son independientes nuestros, pero dependientes de Dios. Y ese es el objetivo como padre. Enseñar y formar hijos que sean dependientes de Dios cuando los lancemos al mundo. Papá, construir un hogar sin la guía, sin el cuidado de Dios, es una tarea vana y frustrante. No creas que con darle todo lo que necesita tu hijo es suficiente. Tu hijo necesita orientación cristiana, necesita conocer a Dios. Tus hijos necesitan entregar su vida a Dios. Tus hijos tienen que amar a Dios. Tus hijos tienen que tener a Jesucristo como su Salvador. Y esa tarea, si Dios no es el centro, si Dios no es mi guía, mi dirección, como papá, va a ser una tarea vana y frustrante. Todos conocemos a David, un varón conforme al corazón de Dios, un varón ejemplar, pero ese varón ejemplar fue después que él se quebrantó. Pero antes de quebrantarse, antes de que el Señor quebrara su vida, era un desastre. Era un desastre. Él era un guerrero, él era un padre, un esposo, era un rey poderoso, era un guerrero que ganó muchas victorias, construyó el ejército más poderoso en ese tiempo, un rey victorioso, poderoso, pero era un pobre padre, débil, frustrado y fracasado. Ganó batallas en la vida, pero perdió la principal batalla en el hogar. Tuvo David un hogar lleno de enemistades y muerte. ¿Ustedes sabían eso? En el hogar de David, los hermanos se odiaban, se mataban. Uno de los hermanos, Amnón, la violó a su hermana, Tamar. Después Salomón se vengó y lo mató a Amnón. Un día un hijo de David quiso destronarlo, quiso matarlo para quitarle su poder a Salomón. David tenía que huir de su hijo porque corría peligro de muerte. También su hijo Adonías, ya cuando David estaba decayendo su poderío, quiso suplantar a su padre. Y Salomón termina matando a Adonías. Violencia, muerte, frustración de un poderoso hombre de batalla, de un gran rey, pero un pobre padre. Papá, ¿qué quiere ser? ¿Un gran rey
Y un pobre padre, o un gran padre, y un pobre, para la sociedad, un pobre hombre. ¿Qué elegirías? La tarea principal, más valiosa, más importante para Dios, es construir un hogar. Dentro del mundo cristiano hay muchos siervos de Dios, ministerios exitosos, famosos, que alcanzan y llegan a muchas personas, pero sus hijos se suicidaron. Grandes misioneros descuidaron su hogar. Tienen su recompensa por su tarea, pero es triste esta carga de haber perdido en el hogar. Tenemos que saber, papá, que la familia tiene muchos enemigos que las acechan. Las redes sociales quieren destruir la familia, la sociedad, los gobiernos. Los grupos activistas, feministas, hombres violentos, quieren destruir el hogar. La violencia en el hogar entre el papá y la mamá, la infidelidad, el maltrato, atenta contra el hogar. Y Satanás está dentro del hogar haciendo daño, destruyendo el hogar. Y yo trato de cuidar a mi familia, de protegerla, y a veces entro en desesperación como panes de amargura, porque pongo todo mi esfuerzo para mi hogar, pero no me doy cuenta que no le estoy dando lugar a Dios. Y este salmo nos está enseñando: sin Dios, frustración. Hay malas amistades también que atentan contra el hogar. Papá, cuidado con los amigos. Cuidado con los amigos que vas a jugar a la pelota. Cuidado con los amigos que te juntas. Posiblemente no valoran el hogar. Y te van a animar y te van a incentivar que no compartas tiempo con tu familia, que sos un gobernado y tantas cosas que se dicen. Hoy la sociedad nos quiere hacer creer que el papá no hace falta. Nos quiere hacer creer que la figura del padre no hace falta. La figura del padre es violenta. Y hay veces que esto nació de verdades porque padres se portaron muy mal. Pero qué tremendo es pensar que no hace falta un papá en el hogar. No tener el concepto de un padre amoroso nos cuesta interpretar a Dios como padre también. ¿Cómo puede aceptar una niña violada por su padre cuando nosotros le hablamos de Cristo y le decimos que Dios te ama como un padre? Por eso Satanás quiere destruir la imagen del Padre, para que no entre en nosotros la imagen de Dios como Padre. Seamos padres ejemplares, padres que aman como Cristo, como Dios. La sociedad está llena de lobos rapaces, feroces, que intentan destruir, intentan matar y hurtar nuestro hogar. Busquemos la luz de Dios todos los días, cada mañana. Si vamos a levantarnos a trabajar, pidamos al Señor la guía. Cuidado con las flechas chiquitas que tienes, cuídala. Yo me gozo en padres que hay en esta iglesia que están inculcando a sus niños, traen a la iglesia. Se emocionan cuando ven actitudes espirituales de pequeños.
Construyamos hogares con la guía de Dios. Papá, demos ejemplo. Demos ejemplo. Lo que mejor se aprende con el ejemplo. Las palabras a veces no llegan cuando nosotros no hay ejemplo. El hogar es la primera escuela de nuestros hijos y el papá es el maestro. Si yo quiero que mi hijo ame a Dios, me tiene que ver a mí amar a Dios. Me va a ver con actitudes. Si yo quiero enseñarle a mi hijo que sea fiel, me tiene que ver fiel a mí. Si yo le quiero enseñar a mis hijos que amen a los hermanos, me tienen que ver a mí que ame a los hermanos. Tengamos una relación amorosa con nuestras esposas. No saben el daño que le hacemos a los hijos cuando papá y mamá pelean, cuando papá y mamá se golpean, cuando hay violencia. No nos imaginamos. Sea amorosa con tu esposa, respetala, valorarla, amarla. Tus hijos van a crecer seguros viendo ese amor. La figura del amor a los hijos le entra por el papá y la mamá. Es la primera ilustración de amor que ellos ven. A veces un niño que es criado en un hogar de violencia le cuesta mucho entender el amor. Hermanos, esta iglesia no tiene plata para comprar regalos. Pero vamos a hacer un regalo. Vamos a hacer un regalo al final. Pero yo quiero hacerle otro regalo, que no es material. Aparte de la palabra de Dios que hemos traído hoy, quiero regalarle algunos textos y con esto vamos a terminar. Que sean regalos para tu hijo. Papá, mamá, no mires para otro lado. También es para vos. Hijos, también son para vos. Para toda la familia. Que el Señor les bendiga cada hogar, como esté constituido, con papá, sin mamá, con hijos, sin hijos. Es una familia. Que haya dos personas. Inclusive que no sea un hijo que esté criando a alguien. Es una familia. Que el Señor bendiga esa familia. Este regalo quiero hacerles especialmente para los papás y también para todos los presentes. Son textos bíblicos, nada más, son poquitos. Así que quiero que lo piensen. Dice el texto: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El otro dice: separado de mí nada podéis hacer. Dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Los papás somos caballos, en el buen sentido, ¿no? Somos caballos que nos preparamos cada mañana para salir a la batalla, a la guerra, al peligro, al mundo oscuro y hostil que quiere destruirnos. A ese mundo salimos. Somos ese caballo. Quizás seamos fuertes, quizás seamos protegidos con escudos y cosas que tiene ese caballo ahí, pero nosotros tenemos que saber que la victoria nos va a dar el Señor. Nos pongamos en las manos del Señor cada mañana. Que Él construya nuestro hogar, que Él lo cuide. Y su bendición va a estar con nosotros. Que el Señor, hermanos, les bendiga.